Penguin Random House Audio presenta Misterio y Fe, una conversación con el teólogo Eskil Sheldal, de John Fosse, narrado por Jordi Boixaderas y Luis David García Márquez. El regalo de un humilde poeta. Llevaba tiempo intentando que John Fosse hablara de Dios. Había, en mi opinión, muchas cosas que tratar. Fosse se crió en estrecho contacto con la Noruega de las casas de oración, los centros sociales cristianos, y conoce desde dentro la tradición de la Iglesia Baja, el movimiento luterano que defiende que también los seglares pueden predicar la palabra de Dios. Y entre los cuáqueros ha sentido el silencio y la luz interior del ser humano. La lectura de los numerosos textos de Fosse me había producido una sensación peculiar. Ya se tratara de poesía, ensayo, novelas o teatro, encontraba en Fosse algo familiar. Yo soy teólogo y, durante largos periodos de mi vida, he habitado en la tradición mística de la fe cristiana. He sido párroco de la Iglesia Estatal Noruega y, al igual que Fosse, me he convertido al catolicismo. Aunque no lo haya visto, al menos he sentido el tono espiritual de los textos de Fosse. La cercanía tanto lingüística como temática con lo bíblico puede apreciarla cualquiera. Pero en sus textos hay algo más, algo inefable para lo que no encuentro otro término que misticismo. Por eso envié a Fosse un correo electrónico pidiéndole que escribiera sobre Dios para un libro que estaba editando, aunque no aceptó la invitación. En cierto momento de mi vida, comprendí que no llegaba a todo y decidí prescindir de escribir artículos y dar conferencias. Soy un humilde poeta y no me cabe más remedio que aceptarlo, así que debo declinar cortésmente tu propuesta. Pero la conversación ya estaba en marcha por correo electrónico. Versaba sobre poesía y gnosticismo, sobre la teología católica, cuyos textos comprendí que Fosse leía con asiduidad, sobre el maestro Eckhart y Agustín de Hipona, sobre la depresión y el pesimismo, sobre la vida, que nunca sale como uno espera. Me llevaba una alegría cada vez que el ordenador me anunciaba la llegada de una nueva carta del poeta. La conversación era un regalo en sí misma, así que aparqué mi deseo de que fuera él mismo quien escribiera sobre estos temas. Entonces ocurrió lo que ocurre tantas veces cuando te relajas. Se abre otra puerta. El anuario católico Sahil, Vela, había conseguido que Fosse, que ya se había convertido al catolicismo, les concediera una entrevista y querían que se la hiciera yo. Mi deseo era que él mismo contara lo que había pasado. ¿Había encontrado el cuáquero un lenguaje? ¿Se había convertido el libre pensador en un dogmático? ¿No era una ruptura algo extraña? ¿O era más bien una continuidad? El caso es que Fosse estaba dispuesto a hablar de las grandes cuestiones, y quizá incluso quisiera aceptar el desafío que Cecil N. Saines le presenta en las últimas páginas de su libro John Fosse, poeta en tierra de Dios. Allí Fosse rechaza la invitación de la autora a hablar sobre Dios, sobre sus cavilaciones religiosas y sobre las fugaces visiones que ha tenido en 2 ocasiones. Pero cuando Saines insiste y pregunta si puede hablar de esas visiones, de cómo las vivió, de lo que sintió, Fosse se irrita en el café Cafistova y contesta: «No quiero hablar de eso, así de sencillo». A Saines no le queda más remedio que cerrar así su libro. Fosse habla en serio. He llegado a su límite, hasta aquí, pero no más allá. Sin embargo, ahora Fosse quería ir más allá. Una conversión es un acto personal, pero también público. Se pasa de una cosa a otra. Yo quería que Fosse explicara de dónde venía y qué era lo que había visto en el catolicismo. Él quería explicarse y contextualizar su conversión. Así que acordamos reunirnos en el Hotel Bondenheimen. Durante la primavera de 2014 tuvimos 3 encuentros. Fosse habló de Dios y trazó líneas de conexión entre la poética, la fe y la filosofía, siempre con cierto pesimismo e ironía sobre sí mismo. Aprendí mucho. Yo también me he peleado con las pesadas teorías teológicas y he lidiado con Dios. Estaba obsesionado con entender todo lo que tuviera que ver con Dios y leía más textos teológicos de los que a nadie le convienen. Buscaba frenéticamente a Dios en los libros y en la oración a costa de mi propia vida.
Sample complete. Ready to continue?